Yo les prometo que lo van a entender igual. Pero vamos a empezar por el final. Va a ser igual de interesante. Bueno. ¿Me acompañan para Sí, claro. Por aquí, por favor, adelante. Bueno, les cuento de qué se trata todo esto. Esto para nosotros, aunque les parezca extraño, es el edificio real, el edificio verdadero, el que se esconde por detrás de las cuatro fachadas. ¿Por qué? Porque aunque parezca un palacio, la única finalidad, el único objeto por el cual este edificio fue proyectado es como gran depósito de agua de la ciudad. ¿Por qué? Porque estamos en una parte alta de Buenos Aires aquí. Estamos en uno de los puntos más altos. Estamos a 35 metros sobre el nivel del Río de la Plata. Y eso tiene que ver con este proyecto. 100 años atrás, lo que se hacía era sacar agua del Río de la Plata, como se saca hoy, pero se purificaba en Recoleta, donde hoy está el Museo Nacional de Bellas Artes. Esa misma construcción era la casa de máquinas, la casa de bombas a vapor que mandaba desde Recoleta hasta estos tanques ya purificada el agua. Y aquí, como estamos en una parte alta de la ciudad, luego descendía por simple gravitación. Esto, palabras más, palabras menos, operaba para la ciudad como el tanque de agua opera nuestra propia casa, en un punto alto para tener potencia de distribución. ¿Qué están viendo ustedes ahora? Están viendo una de las estructuras de hierro fundido más grandes del mundo. Está considerada por especialistas como la máxima creación de la industria de fundición europea del siglo XIX fuera de Europa. ¿Qué es esta estructura y cuáles son los tanques? Miren, esas paredes que ustedes ven allí son los tanques de agua. Los tanques de agua estaban distribuidos en 3 pisos, en 3 niveles, para dar más altura todavía de potencia de distribución. Esas paredes que ven a un lado y otro eran los tanques de agua, que van desde el frente del edificio, desde el frente de cada una de las fachadas, hasta el centro de la manzana, donde solo hay un patio de grill, un patio de servicio. Ustedes van a ir caminando ahora hacia allá y van a ver que todo se repite, solo tanques de agua. Fíjense que tenemos 1, 2 y 3 pisos, 180 columnas que cubren toda la manzana y que sostienen esta estructura. Por fuera de los tanques y penetrándolos por dentro de los tanques, llegan hasta arriba, hasta todo el techo. La estructura de hierro sostiene todo. Es como el mango de un gran paraguas, que llega hasta arriba, hasta la cubierta. Todas esas paredes tan hermosas que ustedes ven por fuera no sostienen nada. Es como una especie de escenografía que oculta esto que les estoy mostrando. Algunas aclaraciones. Hace 40 años que no hay más agua en estos tanques. Este edificio ya es obsoleto para la ciudad. ¿Saben lo que hay internamente hoy? 2,5 millones de planos históricos de la ciudad. ¿Ahí los acuerdan? Sí, Sí, son claro. archivos. Sí. Son archivos. ¿Por qué? Porque a partir de 1978, que esto dejó de ser tanque, comenzaron a hacer archivos. Hay cajas metálicas con estantes, perfectamente guardados los planos de toda la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que si ustedes viven aquí en Capital y vienen con el número de su casa y piden su plano, seguramente no solo va a estar el plano de lo de hoy, sino también lo que había antes, porque es un archivo bastante antiguo. Era el archivo que venían los instaladores aquí a presentar para luego presentar el plano en el municipio. Hoy ya no se hace ese trámite, hoy se presenta todo directamente al municipio. Así que allí no agua, pero sí la memoria viva de la ciudad. Wow. ¿Por qué un tanque de agua tiene forma de palacio? Que eso es lo que llama más la atención. ¿Por qué? A ver. Yo creo que el motivo principal de que esto parezca un palacio es el significado que tenía el agua pura en la cultura de la época. Imaginen que esto se empezó a proyectar hacia 1872. Imaginen epidemias de cólera, de fiebre amarilla. Buenos Aires había sido la primera ciudad de América que tuvo un sistema de filtros de agua pura.
antes que Chicago, New York y otras ciudades de Estados Unidos. Ahí en Recoleta, el ingeniero Coglan había hecho una planta de distribución de agua, la primera de América. Pero ¿qué sucedió? No alcanzaba. ¿Por qué? Por la inmigración. Buenos Aires crecía aceleradamente. Se contrató a otro ingeniero, John Bateman, que fue el que proyectó todo el sistema de agua de la ciudad. Y dentro de ese sistema de agua, el corazón era este edificio. Vamos a la pregunta que les hice. Cuando el gobierno le encargó a John Bateman esto, les dijo casi textualmente, por los documentos que tenemos nosotros: no queremos un simple tanque de agua, queremos un monumento a la importancia que damos en nuestra acción de gobierno a la higiene pública. Agua pura era modernidad, civilización, progreso, tal como lo eran los ferrocarriles, la cultura francesa. Estamos hablando básicamente de la Argentina entre 1880 y 1915-20, más o menos. Todo lo que perdimos. El tema es el siguiente. Este edificio fue armado como una especie de rompecabezas, como un modelo para armar. Cuando volvamos, van a ver esas piezas cerámicas traídas en barco desde Inglaterra, que cada una tiene una letra y un número. Para cada lugar. Exactamente. Si ustedes luego ven los planos que tenemos ahí, van a ver que esas letras y números aparecen en cada una de las fachadas. Todo fabricado por la firma Royal Dalton de Inglaterra. Todo esto se fabricó en Bélgica y se trajo también desarmado. Los barcos llegaban frente a la Casa Rosada. Todavía no estaba construido Puerto Madero. Había un muelle de madera. Y ahí los barcos dejaban estas piezas metálicas, este mecano, junto con las piezas de terracota inglesa, las montaban sobre tranvías a caballo. Y luego los tranvías las traían hasta acá. Así durante 7 años, 400 personas. Obviamente todo atracción a sangre. Exacto. Se imaginan el movimiento en este barrio, que era un barrio bastante elegante de la ciudad. Más aún, miren, todo esto se dejaba no en esta manzana, todos estos materiales, se dejaba en lo que era el obrador, en donde era el depósito de la obra, que era la actual Plaza Rodríguez Peña, que no era plaza, era un descampado. Y allí se dejaba todo, y otro tranvía luego lo traía hasta acá. Las cartas de los vecinos quejándose al gobierno, impresionante. Imagínense, miren, este era un barrio que quería competir en elegancia con Recoleta. Aquí esto ya prácticamente era... Perdón. Está muy cerquita de Recoleta. Sí, somos vecinos, prácticamente. Miren, ¿Recoleta o no? Recoleta divide, exactamente, Córdoba divide Valvanera de Recoleta. Enfrente es Recoleta y este edificio está en Valvanera. Claro. Imaginen también que el colegio que está enfrente ya estaba construido, y también estaba el colegio de los jesuitas. Es decir, aquí ya esto era también extramuros de la ciudad más construida. En la ciudad más densificada, más construida, hacia 1872, cuando se hizo el proyecto, o hacia 1887, cuando esto comenzó a construirse, prácticamente llegaba hasta Callao. Entre el río y Callao estaba la parte más consolidada. Acá ya las casas empezaban a tener jardines alrededor, empezaba a hacerse más, no digo rural, pero sí, algunas quintas, algunas casas más amplias. Imaginen, miren lo que era el ritmo de vida de este barrio, que cuando esto no estaba construido, en esta manzana, tenía un césped muy lindo, hacía sus prácticas deportivas un club de cricket, un club inglés, que venía acá a hacer sus entrenamientos. Esa era la Buenos Aires de este momento. Y este edificio simboliza esa especie de mirar hacia Europa, que ustedes lo ven en un montón de edificios de Buenos Aires, no tanto como los quisiéramos, porque demolimos mucho, pero todavía en la ciudad se conserva cierto clima cosmopolita que está presente en estos edificios. ¿Y propiedad de quién era el terreno? ¿Del gobierno? Sí, ¿sabe lo que pasó? En realidad,
en ese momento, que todavía no era Buenos Aires capital de la nación, esto era propiedad de la provincia de Buenos Aires. Entonces el gobierno nacional se lo canjeó este terreno por donde hoy está el terreno de la Facultad de Medicina. Entonces se aprovechó el canje y aquí se hizo, porque estaban buscando un terreno alto, lo más cerca del centro, y este era el más alto. Una última cosa y seguimos el viaje. Sí. Tienen que imaginar que acá también había tanques como los que están arriba, como esas paredes de hierro. Pero en 1915 los tanques que estaban acá se sacaron. ¿Por qué? Era tal el crecimiento de Buenos Aires que el agua que estaba en los tanques de acá no tenía potencia para llegar a los edificios más altos. Exacto. Y no es que este edificio haya sido mal proyectado. Aparecieron dos fenómenos inesperados: la electricidad, y con la electricidad los ascensores, y la inmigración europea. Buenos Aires en pocos años duplicó la población para la que este edificio estaba pensado. Y tampoco estaba pensado para edificios en altura. Claro. Imaginen que esto se inauguró en 1894, el mismo año que se inauguró Avenida de Mayo. Y ya el agua de acá no llegaba al quinto o sexto piso de los primeros ascensores de la ciudad que estaban en Avenida de Mayo. Fíjense cómo los cambios de energía en poco tiempo dejan obsoleta la arquitectura, muchas cosas. Sigamos caminando. Esta estructura, fíjense que es de hierro fundido, fíjense que ahí no hay soldadura eléctrica, son todos remaches. Esto parece la bodega de un barco, literalmente, la bodega del Titanic, decimos nosotros. Y además hay otros detalles interesantes. Miren, por ejemplo, esos agujeros que hay aquí en las paredes. En esos agujeros hay apoyos móviles, hay rodillos, que permiten al hierro dilatarse o contraerse por cambios de temperatura. Movimientos milimétricos, pero que si no tuviese esa posibilidad, seguramente habría rajaduras en las paredes. Acompáñenme. Es como un anticismo. No llega a ser antisísmico, tendrían que tener otros recaudos, pero sí para que no haya Fíjense que se repite todo: columnas, patios eléctricos, pero que si no tuviese esa posibilidad, seguramente habría rajaduras en las paredes. Acompáñenme. Es como un anticismo. No llega a ser antisísmico, tendrían que tener otros recaudos, pero sí para que no haya Fíjense que se repite todo: columnas, patios y tanques. Por aquí, por favor. Aquí es donde se ve claramente cómo entraba el agua a este edificio. Yo les comenté, el agua se sacaba del río, se purificaba en Recoleta, enormes máquinas a vapor le impulsaban desde allá hasta acá. Acá no había máquinas, nada, acá solo entraba el agua, se depositaba y se distribuía. El agua venía por cañería subterránea, el agua subía por esta columna, llenaba los tanques. Esas paredes que ven izquierda y derecha eran los tanques de agua. Y luego, por esta red de cañerías, el agua bajaba a toda la ciudad. Eso era el sistema. O sea, no había bombas acá. Aquí no había bombas. Después, con los años, fueron necesarias colocar bombas aquí también. Se bajaba purificada el agua. El agua ya, lista para usar. exactamente. Miren qué interesante. Ustedes ahora están sobre lo que sería la calle Ayacucho, una de las laterales. Si pudieran seguir caminando por acá, otro patio como este hay sobre Avenida Córdoba, otro sobre Riobamba y ese sobre Villamonte. Exactamente, es todo exactamente igual. ¿Qué sucede? ¿Por qué no ven ustedes esto en planta baja? Porque en los años 20, 1920, Obras Sanitarias colocó las oficinas abajo. Y cuando colocó las oficinas, tapó estas columnas de hierro con mampostería, con ladrillo. Puso estos cielos rasos para que no se vea todo esto. Pero si ustedes estaban en 1894, allí abajo como estaban hoy, veían todo esto. Solo tanques de hierro. Un palacio con corazón de hierro, no otra cosa. Sí, es cierto. Claro que el aspecto de este edificio generó muchísimas leyendas. Ustedes
probablemente tomen un taxi en el centro de la ciudad, dicen que vienen para acá y el taxista puede contarles varias historias. Que esto iba a ser casa de gobierno, que este era un edificio que era para la India y de casualidad llegó para acá. Nada de eso es cierto. Lo único cierto es que este edificio se proyectó en Buenos Aires por la oficina del ingeniero John Bateman y que desde el primer día fue destinado siempre a gran depósito distribuidor de la ciudad. ¿Y el mantenimiento de esto por cuánto Porque son de cuesta? hierro, no se oxidan. No necesita Exactamente. mantenimiento. Necesitaba. Mire lo que pasó. Yo le dije que se inauguró en 1894. Claro, cada 3-4 meses había que limpiarlos. El hierro, con el contacto con el agua, genera óxido. Bueno, por eso entraban los operarios con cepillos. Claro, de tanto dar los cepillos, las paredes de los tanques de hierro empezaban a hacerse más delgadas. ¿Saben lo que se hizo en los años 20? Por dentro se revistieron totalmente con ladrillo y se revistieron con cemento hidrófugo. De tal manera que usted por ¿Cemento dentro... cuánto hoy- dijo? Hidrófugo. para aislarlos del agua. La- Entonces, hoy si usted los ve por dentro son ese tono grisáceo, como si fuesen piletas de natación, digamos. Ajá. ¿Eh? Pero sí, ese fue un problema. Claramente. Ese fue un problema. Sí. Miren lo que hay en el centro del edificio. Solo para no tiene las cerámicas de Royal Dalton, pero también es interesante. Muy bonito. Mantienen las persianas. Fíjense que ustedes en planta baja pueden ver vitrales que están por detrás. Esos no son originales, son de 1915. Ah, Cuando se comenzaron a instalar oficinas y todo, fíjense que si los ven de cerca esos vitrales, dice OSM arriba. Obras sanitarias. Claro. Y cuando esto se inauguró no estaba todavía obras sanitarias, eso vino, Claro. pero es como si fuesen originales, obviamente. Sí, hoy en día ya tienen 100 Exacta- años casi.